Revelado. Encuentro sorprendente en el auto de mi esposo que transformó nuestra relación para siempre. Sofía, una madre trabajadora de 34 años. Siempre había pensado que el amor de Carlos era sólido como una roca, forjado a base de sacrificios y esfuerzo. Vivían en un barrio popular de México, donde cada día luchaban juntos para superar las dificultades económicas. Su hogar, aunque pequeño, estaba lleno de risas y cariño. Sin embargo, todo cambió de un momento a otro. Una tarde, mientras limpiaba su auto, una tradición familiar que siempre disfrutaba, su mano encontró algo extraño entre los asientos, una carta arrugada, un sobre que no le pertenecía, con el corazón latiendo con fuerza. Romper el sobre parecía lo más sencillo del mundo. Las palabras que leyeron sus ojos eran como un puñal que atravesaba su pecho. Era de una antigua novia de Carlos. Todavía te amo, aunque nuestro camino se separó. Sofía sintió un torbellino de emociones mezcladas, desde el dolor hasta la rabia. ¿Cómo podía existir alguien más en la vida de su esposo? Las memorias de los momentos difíciles que habían compartido se nublaron por un impulso de celos. Se sentía traicionada, dudando de cada pedazo de amor que le había entregado a Carlos durante todos esos años. Mientras la comunidad seguía con su rutina diaria, Sofía se aislaba, reflexionando sobre lo que significaba el compromiso. Su madre, siempre sabia, le había enseñado que la verdadera fortaleza está en el perdón, pero la herida abierta le impedía ver ese camino. Días pasaban y la carta le rondaba la mente. Ese objeto inusual se había convertido en una sombra crítica entre ellos. Carlos, que era el pilar del hogar, no sabía que su felicidad ahora estaba construida sobre un lecho de dudas. Un viernes por la noche, su mejor amiga, Luisa, la convenció para asistir a una reunión comunitaria. Entre risas y música, Sofía sentía como su entorno vibraba de vida. Observó a otras parejas, algunas soportando batallas similares, y se dio cuenta de que no estaban solos en sus luchas. Un viejo conocido de Carlos también compartió su historia de traición, de cómo la vida puede sorprender con giros inesperados. Fue un remolino de emociones para Sofía, y de repente su dolor y resentimiento empezaron a transformarse en comprensión. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía se enfrentó a un dilema: confrontar a Carlos o dejar que el orgullo decidiera por ella. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba si realmente quería perder todo lo que habían construido. Sin embargo, aquella noche, su espíritu empezó a transformarse. Era hora de hablar. Cuando por fin tuvo a Carlos enfrente, el aire estaba cargado de tensión. No solo buscaban respuestas, buscaban un puente entre el dolor y el amor. Carlos le contó que la carta no era un llamado al amor, sino la despedida que lo llevó a esforzarse por lo que realmente quería: a Sofía, a su familia. Al concluir la conversación, Sofía se encontraba en una encrucijada emocional. ¿Debería perdonar y seguir adelante o dejar atrás todo lo que habían construido juntos? El aluvión de emociones la envolvió, dejando al lector deseando saber cuál sería su decisión. Sofía respiró hondo, sintiendo como el aire atrapado en su pecho empezaba a liberarse lentamente. Carlos la miraba, sus ojos cargados de sinceridad, y por un momento, el ruido del mundo a su alrededor se desvaneció. Era como si, en ese instante, solo existieran ellos dos. Las palabras de él resonaban en su mente y comenzaban a desdibujar las líneas de su furia. Sin embargo, el nudo de incertidumbre seguía apretando su corazón. Sofía sabía que necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de oír, para descifrar si el amor aún era suficiente para sanar el daño.
No sé si puedo seguir adelante, como murmuró finalmente, su voz temblando como una hoja batida por el viento. A medida que los días pasaban, Sofía se sumergió en una lucha interna. Se preguntaba qué significaba realmente el perdón. Por las noches, antes de dormir, reflexionaba sobre los recuerdos compartidos. Escuchaba risas infantiles resonando en la casa, veía a Carlos jugando con sus hijos, disfrutando de cada pequeño momento. Pero también había un eco de la infidelidad que comenzaba a anidar en su mente como una sombra persistente. Una tarde, mientras revisaba viejas fotos familiares, una imagen llamó su atención, ella y Carlos, sonriendo en la playa, pareciendo invencibles. La tristeza la golpeó de repente, y una lágrima resbaló por su mejilla. ¿Por qué me siento así?, se preguntó. ¿No debería ser suficiente todo lo que hemos construido? Esa noche, Sofía tomó una decisión. Se daría una oportunidad a sí misma y a su relación. Pero no podría lograrlo sin una conversación abierta y honesta. Con determinación, se sentó a la mesa con Carlos. Necesito que sepas lo que siento, le dijo, su voz firme aunque temblorosa. Tu amor es valioso para mí, pero me duele que tu pasado esté tan presente. No puedo ignorar esa carta. Carlos asintió, su expresión grave. Lo entiendo, Sofía. Eres lo más importante para mí. Estoy aquí para lidiar con el pasado, no para dejarlo como un fantasma entre nosotros. La conversación fluía mientras desnudaban sus inseguridades y construían un nuevo camino. Hablaron sobre expectativas, miedos y cómo podían trabajar juntos para sanar. Las opiniones de cada uno se entrelazaron como hilos resistentes, creando una tela más fuerte que la que habían compartido antes. A medida que las palabras llenaban el espacio entre ellos, una chispa de esperanza surgió. Sofía sintió que, quizás, el amor verdadero no solo consistía en seguir adelante ciegamente, sino en enfrentar juntos los momentos difíciles, sin crucifixiones mutuas. A la mañana siguiente, mientras los niños jugaban en el jardín, Sofía y Carlos se sentaron en el porche, compartiendo más que solo el café de la mañana. Hablaban de sus sueños, de cómo había cambiado su visión sobre el futuro. Era reconfortante, esos pequeños avances eran como pasos hacia un nuevo comienzo, pero, en ese instante de luz, un mensaje de texto apareció en el teléfono de Carlos, rompiendo la calma. Sofía reconoció el nombre. Era de la antigua novia. Su corazón se detuvo un momento, una ola de ansiedad volviendo a aturdirla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de haber decidido avanzar? Una incomodidad le hizo cosquillas en el estómago. Miró a Carlos, quien frunció el ceño al leer el mensaje. ¿Qué quieres hacer?, le preguntó. La pregunta flotaba en el aire como una guillotina, cargada de segundas intenciones. Sofía sintió que la batalla interna se encendía nuevamente. El camino hacia el perdón sería más largo de lo que había anticipado. El futuro que habían empezado a construir podría tambalearse nuevamente. La intriga creciente hizo que su mente girara en círculos, preguntándose qué pasaría ahora que el pasado nuevamente reclamaba su espacio en su vida. ¿Podría realmente dejar atrás el daño o había algo en su historia que nunca se borraría? La incertidumbre será su compañera en este viaje, y lo que vendrá después dejará a Sofía enfrentando una verdad que no podía haberse imaginado. ¿Cómo enfrentaría la lluvia si este amor volvía a tambalearse? Sofía se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba a Carlos fijar su mirada en el teléfono. Las palabras en la pantalla parecían ocultar un mundo entero, un universo al que ella no tenía acceso en ese momento. La antigua novia, el eco de un pasado que creía haber dejado atrás, resonaba con más fuerza que nunca en su mente. ¿Qué dice?, preguntó Sofía, manteniendo la voz lo más serena posible. Pero la inquietud se filtraba en sus palabras, como un temblor que anunciaba una tormenta. Carlos alzó la vista, su expresión era mezcla de sorpresa y preocupación. Solo es un mensaje.
No es importante, respondió rápidamente. Pero sus ojos, esos ojos que antes eran su refugio, ahora parecían estratégicamente cerrados. Sofía sintió un nudo en el estómago. La incredulidad se mezcló con la desconfianza. No parece que sea tan solo eso, replicó ella, tratando de mantener la calma. ¿Por qué no me lo muestras? Carlos titubeó, y Sofía pudo ver cómo la duda cruzaba por su rostro. La tensión se espesaba como un manto oscuro, abrumándolos a ambos. Finalmente, él respiró hondo y dejó el teléfono en la mesa. Es solo un mensaje de su nuevo trabajo, dijo, con un tono que a ella le sonó a una defensa. Nada de qué preocuparse, sin embargo, la inquietud no se desvaneció. Algo había cambiado en el aire, sentía como si una línea invisible se hubiera trazado entre ellos. Sofía sabía que su recuperación empezaba a depender de la sinceridad, pero ahora la sospecha empezaba a llenar esos espacios que habían intentado reconstruir con tanto esfuerzo. Carlos, dijo con voz quebrada, ¿realmente estás dispuesto a cortar la conexión con tu pasado? Porque no solo es un mensaje, es un recordatorio de todo lo que hemos enfrentado. Sí, lo sé, respondió él, su voz más suave, pero todavía había una muralla en su mirada. Te prometo que estoy aquí por ti, y quiero dejar todo eso atrás. Poco después, se despidieron de los niños y decidieron salir a caminar por el parque. El aire fresco traía consigo la fragancia de las flores y la risa de otros padres, pero Sofía apenas podía concentrarse. Sus pensamientos seguían girando en torno a lo que se ocultaba tras ese mensaje. ¿Por qué los recuerdos del pasado anidaban tan cómodamente en sus corazones? Mientras caminaban, vio a una pareja abrazarse con ternura, y sus ojos se llenaron de lágrimas involuntarias. Carlos, ¿cómo podemos sanar si el pasado nunca se aleja de nosotros? Sentí que habíamos dado un paso hacia adelante, dijo. Pero este mensaje, esto me hace cuestionar todo. Carlos se detuvo, sus manos entrelazadas con las de Sofía. Quiero que sepas algo. Me duele más que nada verte sufrir. Pero debo ser honesto. Estoy luchando también. No sé si estoy completamente listo para enfrentar la sombra de mi pasado. Las palabras de Carlos la atravesaron como un rayo, pero también la hicieron sentir algo de alivio. El camino hacia la sanación no tiene por qué ser perfecto, murmuró, tentando la posibilidad de que, tal vez, estaban todos lidiando con sus demonios. Pero necesitamos ser vulnerables para poder avanzar. Esa noche, a la hora de dormir, Sofía no pudo encontrar paz. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentar el pasado, sino aceptar que todos tenían un lado oscuro, y eso también podría ser parte del amor. Mientras cerraba los ojos, una inquietante sensación del futuro la mantenía despierta. ¿Qué pasaría si la antigua novia no era solo un recuerdo, sino un regreso inesperado? De repente, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Carlos. ¿Podemos hablar? Hay cosas que debo decirte. El corazón de Sofía se detuvo en seco, helando su sangre. Con ese mensaje, toda su determinación podría verse arrastrada a la tormenta otra vez. ¿Qué significaría eso para su relación? ¿Estaba lista para enfrentar lo que podría revelarse en esa conversación? El eco del pasado resonaba más fuerte que nunca. Sofía no podía cerrar los ojos. La pantalla del teléfono brillaba intensamente en la oscuridad de la habitación, y el mensaje de la antigua novia de Carlos seguía reconociéndose en su mente. ¿Podemos hablar? Hay cosas que debo decirte. Cada palabra hecha eco, como un tambor que retumbaba en su pecho. Su calma aparente se rompía en mil pedazos, y la vulnerabilidad se transformaba en ansiedad. Se giró hacia Carlos, que dormía a su lado, ajeno a las tormentas que sacudían su interior. Sofía quiso consultarlo, preguntarle si no sería mejor abrir la conversación ya, en medio de la penumbra, pero no se atrevió. Temía que él también se viera arrastrado a esa desesperación sin fin. La decisión ocupaba su mente como un dulce veneno. ¿Podía confiar en él?
Podía confiar en sus propios sentimientos. A la mañana siguiente, se despertó con la luz del sol infiltrándose entre las cortinas. Carlos había salido temprano, según él, para comprar pan y leche. Ella se quedó en casa, atormentada por la incertidumbre. Cuando el timbre sonó, su corazón dio un salto. Pensó que quizás era él, de regreso con la compra. Pero al abrir la puerta, se encontró con una figura familiar que la descolocó. «Hola, Sofía». Era Mariana, la hermana de Carlos, con una expresión preocupada que le resultaba alarmante. «¿Te puedo hablar un momento?». Sofía hizo un gesto para que entrara, y después de cerrar la puerta, sintió el peso de una conversación inevitable. Mariana se sentó en el sofá y luego empezó a fidetear, con nerviosismo. «Tuve una charla con Carlos ayer», dijo Mariana con voz suave. «Él te quiere mucho, pero hay cosas que no ha contado, cosas que deberían ser parte de la conversación». Sofía sintió que la respiración se le cortaba. «¿Qué cosas?». «¿Sobre el mensaje?». Mariana asintió. «Sí, él no sabe cómo manejarlo. Ha estado lidiando con su pasado, pero no quiere perderte. Es un buen hombre, pero a veces se siente abrumado». Las palabras de Mariana resonaron en ella, tanto como la voz de Carlos la noche anterior, llena de dudas. «Lo sé. Pero hay una gran sombra. No sé si puedo vivir con eso», murmuró, casi en un susurro. Mariana la miró a los ojos, buscando conectar. «A veces, necesitamos enfrentar nuestro dolor para sanar. No puedes luchar en silencio. Lo que necesita es apoyo, pero también honestidad. Quizás deberías hablar directamente con él sobre esta situación». Sofía sintió una chispa de esperanza, pero también miedo. ¿Sería capaz de afrontar la verdad que Carlos pudiera revelar? Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje entrante. La sangre se le heló en las venas. «¿Te importa si le echo un vistazo a tu teléfono?», preguntó Mariana, adivinando su expresión. Con manos temblorosas, Sofía le pasó el dispositivo, incapaz de pensar. Mariana abrió el mensaje. «Es de», empezó a preguntar, pero se detuvo. El rostro de Sofía palideció al reconocer el brillo de entendimiento en los ojos de su cuñada. «Carlos, necesita que hablen. Esto no puede mantenerse oculto por más tiempo», dijo Mariana, cerrando el teléfono. La presión crecía entre ellas, como una presión atmosférica antes de una tormenta. «Dime que me lo dirás. Tienes que hacerlo». «¿Y si me destroza?», preguntó Sofía, las lágrimas asomando en sus ojos. «Solo tú puedes tomar esa decisión. Pero recuerda, el camino hacia la sanación empieza con la verdad, no con los secretos». Bajo ese peso de revelaciones, Sofía sintió como el futuro se desvanecía en un abismo. Sabía que el momento de la verdad llegaría, y con él, el temor o la liberación. Justo en ese instante, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez de Carlos. «Sofía, tenemos que hablar. No puedo ocultarte esto más. Estoy en el taller, y he encontrado algo en el auto». La inquietud llenó el aire. La relación que habían trabajado tan duro por sostener estaba ahora frente a un precipicio. ¿Qué había encontrado Carlos? ¿Era esto el fin o un nuevo comienzo? Sofía miró a Mariana, y el silencio pesado se instaló entre ellas. Las palabras de Carlos aún resonaban en su mente, un eco que reverberaba en cada rincón de su ser. Sin poder evitarlo, sus manos temblaban, arrugando el borde de su blusa. ¿Qué podía haber encontrado? El intento de imaginarlo solo agudizaba su ansiedad. «¿Y si no estoy lista para escuchar lo que tiene que decir?», le preguntó Sofía a Mariana, incapaz de ocultar el pánico en su voz. «Tu corazón sabe lo que necesita. A veces, hay que enfrentarse a lo que más tememos para encontrar el camino que nos lleve a la paz», sugirió Mariana, tocando suavemente la mano de Sofía. La imagen de Carlos en el taller, rodeado de piezas de auto y herramientas,
la hizo sentir una punzada en el estómago. Esa era su zona de confort, un espacio donde se sentía seguro. Y ahora, de repente, parecía un lugar lleno de secretos. A punto de estallar, Sofía tomó aire, intentando calmarse. Tienes razón, necesito hablar con él. Pero ¿cómo puedo hacerlo sin perderme en el momento, sin dejar de lado mis miedos? Mariana sonrió, un destello de esperanza iluminando su rostro. Recuerda, la comunicación es la clave. Di lo que sientes, pero también escucha. Esto no se trata solo de ti, él también tiene su historia. Las palabras de Mariana se grabaron en la mente de Sofía mientras se dirigía hacia el taller. Cada paso que daba la acercaba a lo desconocido, pero a la vez la llenaba de una valentía renovada. La puerta del taller se veía cerrada, imponente, como un guardián entre ella y su futuro. Al empujar la puerta, el olor a aceite y metal la envolvió. Carlos no había notado su presencia, con la cabeza agachada, mirando algo sobre la mesa de trabajo. Cuando levantó la mirada y sus ojos se encontraron, Sofía sintió una corriente recorriéndole el cuerpo. En su mirada había algo más que amor, había preocupación, miedo y la certeza de un secreto que estaba afectando su vida juntos. Hola, Sofía, dijo Carlos, su voz era un susurro, como si supiera que cada palabra pesaba más que lo habitual. Hola. Necesitamos hablar. Mariana me dijo que estabas lidiando con cosas de tu pasado. La voz de Sofía tembló, pero la firmeza de sus palabras la sorprendió a sí misma. Carlos se quedó en silencio por un momento, su expresión inquieta. No quería que supieras de esto, pero hay cosas que no puedo ocultar más. Estaba esperando el momento adecuado. Sofía sintió que el aire se volvía denso, cargado de tensión y anticipación. ¿Qué encontraste, Carlos? ¿Es sobre el auto? Él asintió, su rostro tomando una tonalidad más grave. Si encontré algo que me hizo recordar un momento que pensé había dejado atrás. Algo que involucra a mi ex. Su voz se quebró, visiblemente afectado, la revelación quedó flotando en el aire, como una bomba de tiempo. Sofía sintió que su corazón se detuvo. Había fantasmas del pasado que estaban a punto de salir a la luz, y el miedo a lo que pudiera significar para su relación la inundó. Dime, suplicó, sintiendo que sus palabras se convertían en un llamado desesperado. Necesito saberlo todo. No puedo vivir en la sombra de lo que no entiendo. Los ojos de Carlos reflejaron una mezcla de dolor y amor, como si supiera que las palabras que se acercaban tenían el poder de transformarlo todo. Te prometo que lo entenderás, pero debo mostrarte algo primero. Sofía frunció el ceño, confundida, pero la urgencia en su voz la empujó a acercarse aún más. ¿Mostrarme qué? Carlos respiró hondo, y en su mano apareció un objeto que la dejó sin aliento. Esto cambiará todo. Un instante de silencio absoluto se instauró mientras Sofía luchaba con el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Qué era esa revelación que Carlos tenía entre manos? El momento de la verdad estaba al caer. ¿Cómo iba a cambiar su vida tras lo que estaba a punto de descubrir? Su corazón latía con fuerza, y el futuro se tambaleaba frente a ella, tan incierto como desconcertante. Sofía sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. En la palma de la mano de Carlos, un objeto pequeño brillaba con un resplandor incómodo. Se trataba de un llavero, uno que ella había visto antes, pero el destello de angustia en su interior la obligó a cuestionar su significado. Carlos, ¿qué es esto? Su voz se rompió, cada palabra un esfuerzo por mantener la calma. Él lo sostuvo entre sus dedos, mirando el llavero como si lo viera por primera vez. Ese es de ella. Era de mi exnovia. La última vez que estuve en su casa, lo dejó olvidado. Las palabras golpearon a Sofía como un puño. No solo era un objeto insignificante en apariencia, era una conexión a un pasado que pensaba que Carlos había dejado atrás. ¿Por qué lo guardaste? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué? Carlos dudó,
buscando las palabras correctas. Porque pensaba que no significaba nada. Pero al encontrarlo, desencadenó un torrente de recuerdos que no supe cómo manejar. Sofía sintió una mezcla de rabia y tristeza. Las dudas, fragmentos de inseguridad, saltaban en su mente como chispas. ¿Recuerdos de qué tipo? ¿De momentos felices? ¿Eran mejores que los que vivimos nosotros? No, Sofía, no es eso. Nuestra relación es diferente. Más profunda. La mirada de Carlos pedía ser entendida, pero su respuesta era un hilo delgado que se rasgaba al menor roce. Pero, ¿qué significa? ¿Sientes lo mismo por ella? ¿La extrañas? La marejada de emociones solo creció. Su corazón palpitaba con el miedo de perderlo. Eso no es justo. ¿Sabes lo que siento por ti?, replicó Carlos, angustiado. Este llavero es un recordatorio de lo que fui, de mis errores. Pero lo que somos ahora, lo que construimos juntos, eso es lo que importa. ¿Importa? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Las lágrimas comenzaron a agolparse en los ojos de Sofía. La vulnerabilidad le golpeaba con fuerza, y el dilema entre el amor y la incertidumbre era una batalla interna desgastante. Carlos dio un paso adelante, su expresión se tornó seria y sincera. Te amo, Sofía. Y reconozco que mi pasado a veces oscurece lo que debería ser claro. Pero tú eres la persona con la que quiero estar. El llavero no tiene poder sobre nosotros a menos que yo se lo dé. La impresión de sus palabras volvió a llenar el aire, pero la tensión persistía. ¿Era suficiente amor para construir un futuro juntos? Sofía deseaba creerle. Carlos, no sé si puedo simplemente olvidar esto, admitió ella, sintiendo como el llanto amenazaba con romper su voz. Todo lo que construimos se siente en peligro y yo no quiero vivir con este tipo de carga contigo. Entonces, enfrentémoslo juntos, sugirió él, tomando su mano. Hablemos de lo que sientes. Estoy aquí para escucharte. Sofía sintió el calor de su mano, pero las dudas seguían fluyendo dentro de ella. La conversación apenas había comenzado, y aún quedaban muchas sombras por desvanecer. La ansiedad era un peso en su pecho, sus palabras tenían el poder de cambiarlos para siempre. Hay cosas que quiero decirte, Carlos. Cosas que he guardado. Pero no sé si este es el lugar o el momento, confesó ella, sintiendo como su valentía era un regalo y una carga a la vez. Dime. Estoy aquí. No quiero que nada se quede en silencio entre nosotros, respondió Carlos, con un brillo de determinación en su mirada, pero justo en ese instante, un sonido familiar resonó desde la esquina del taller. Un coche rugió al arrancar, y una figura emergió en la entrada. Sofía giró la cabeza, y su corazón se detuvo al reconocer la familiar silueta. Era Ana, la exnovia de Carlos. Sofía sintió que el caos se apoderaba de ella. Y ahí estaba, en su umbral, el pasado listo para acechar de nuevo. ¿Cómo manejarían este nuevo giro, esta aparición inesperada? Las palabras que estaban a punto de cambiarlo todo se vestían de una sombra amenazante, y la tormenta apenas comenzaba. Sofía sintió que la temperatura del taller bajaba drásticamente con la llegada de Ana. La luz que antes iluminaba su conversación se había oscurecido, y el aire entre ellos se volvió pesado e irrespirable. Carlos, ante la aparición de su exnovia, se encontró entre dos mundos, y Sofía notó cómo su expresión cambiaba, de decidida a confundida. Ana se acercó con una sonrisa que no lograba disimular el nerviosismo. Carlos, no sabía que estabas aquí, exclamó. Su tono alegre contrastaba con el mar de emociones que inundaban el interior de Sofía. La sorprendente calma de Ana parecía un juego cruel. Hola, Ana, respondió Carlos, su voz apenas un susurro. No esperaba verte. Sofía se quedó en silencio, sintiendo que las palabras se hundían en su garganta. ¿Qué hacían allí, en ese momento tan frágil? Ella no sabía si salir corriendo o plantarse y exigir respuestas. Vine a buscar unas cosas que dejé,
continuó Ana, moviendo una bolsa tras ella. No pensé que encontraría a nadie. Apenas supe que el taller iba a estar abierto. Se detuvo al notar el llavero en la mano de Carlos. ¿Te olvidaste de esto, Carlos?, preguntó con un tono que resonaba como si buscara una reacción. Sofía se sintió traicionada, como si Ana acechara su vulnerabilidad, jugando con sus inseguridades. Carlos, con la mirada en el llavero, parecía atrapado en un remolino de recuerdos, y la confusión de Sofía se convertía en desesperación. Voy a salir un momento, dijo ella, su voz quebrándose en el intento de mantener el control. Pero cuando dio un paso hacia la salida, Carlos la tomó del brazo. No, espera, imploró. Sofía, por favor, no te vayas. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quedarte aquí, mientras tu pasado nos observa?, cuestionó ella, sintiendo que las lágrimas luchaban por escapar. Es solo una coincidencia, comenzó Carlos, pero Ana interrumpió. No quería interrumpir, dijo Ana, su tono centelleando entre lo sincero y lo provocador. Realmente no sabía que estabas en medio de una conversación. Sofía miró a Carlos, buscando respuestas en su rostro, pero la incertidumbre pesaba tanto como una cadena. No solo era la exnovia que significaba una parte de su historia, sino también una intercesora en un momento que se sentía como una prueba de fuego. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Carlos respiró hondo, volviendo su atención de nuevo hacia ella. Sofía, te prometo que este momento no cambiará lo que siento por ti. Ana es parte de mi pasado, pero tú eres mi presente y futuro. Ana observó con una mezcla de sorpresa y dolor. No vine a causar problemas, solo quería recoger mis cosas y ya. Sin esperar respuesta, Sofía se inclinó hacia Carlos. ¿Confías en mí para construir algo nuevo?, preguntó, intentando aferrarse a la esperanza que había estado creciendo entre ellos. Confío en ti más que en nadie, respondió él, mientras su mirada se volvía hacia Ana. Pero necesito que me digas qué es lo que realmente quieres de esta conversación. Ana sonrió, pero su expresión se tornó triste. Quizás solo quiero despedirme, cerrar un capítulo. No estoy aquí para interferir en lo que tienen, pero hay asuntos pendientes. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La tensión pulsante dio un giro inesperado y, a pesar de la confusión, reconoció que debían enfrentarlo. Si hay algo que necesitamos saber, adelante, dijo con firmeza. El silencio envolvió el taller mientras Ana respiraba hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. Hay algo que Carlos no te ha contado, comenzó Ana, y Sofía contuvo el aliento, sintiendo que el momento decisivo había llegado. ¿Qué nueva revelación alteraría el frágil equilibrio que apenas comenzaban a construir? El aire en el taller se volvió espeso, casi palpable. Ana miró a Carlos, su expresión un cóctel de nostalgia y tristeza. Sofía podía sentir que el tiempo se detenía, un abismo entre ellas formado por secretos no revelados. La mano de Carlos se tensó alrededor del llavero, y Sofía vio cómo su mirada pasaba del asombro a la incertidumbre. Carlos, cuando estábamos juntos, Ana interrumpió, buscando las palabras adecuadas. Hubo una noche que cambió todo. Una que no quise recordar, pero que no puedo ignorar. Las paredes del taller parecieron encogerse. Sofía, sin poder evitarlo, sintió que se abalanzaban sobre ella ecos de celos y ansiedad. ¿Qué sucedió?, preguntó, su voz un hilo casi quebrándose. Ana desvió la mirada, buscando un punto en el suelo, casi como si estuviera recolectando los recuerdos esparcidos. Tuvimos una discusión muy fea, y me fui. En ese momento no lo entendí, pero después supe que tú, Sofía, eras quien él realmente quería. Carlos intentó interrumpir, pero Ana levantó la mano, pidiéndole silencio. Déjame, Carlos. Necesito terminar esto. Sofía sentía que su corazón latía con fuerza.
¿Qué insinúas? Preguntó, casi con miedo a enfrentar la respuesta. Yo no quise que terminaras en medio de todo esto. Pero vine aquí para hacer las paces. Para despedirme no solo de ti, sino de lo que alguna vez tuvimos, continuó Ana, su voz temblando. Y quiero que sepas que nunca he dejado de preocuparte. Te veo a ti, y te agradezco por lo que le has dado. Sofía se sintió más confundida que nunca. Las palabras de Ana eran agridulces, como un caramelo que dejaba un regusto amargo. ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el propósito de tu visita sino para crear más problemas? Preguntó, utilizando cada gramo de fuerza para mantener la voz firme. Ana respiró hondo. Porque Carlos y yo tenemos un hijo. Esa revelación perforó el aire en el taller. Sofía sintió que el mundo se apagaba por un instante. Un hijo. La idea golpeó su mente como un tsunami, arrasando la tranquilidad que había comenzado a formarse en su relación. ¿Qué estás diciendo? ¿Un hijo? Murmuró Sofía, incapaz de procesar la información que le caía como plomo caliente. Sus sentimientos se desmoronaban, mientras visualizaba una familia que no era la suya. Lo supe hace meses. No pensé que esto regresaría a mi vida, pero aquí estoy. Lo amé, y lo sigo amando, pero era hora de que Dios me mostrara el camino. Carlos, tú tienes que saberlo. Y Sofía, debes saber que no estoy aquí para herirte, sino para ayudar a concluir lo que debe ser resuelto, dijo Ana, su voz ahora llena de una sinceridad desgarradora. Carlos solo podía mirar a Sofía, sus ojos llenos de culpa y temor. Todo esto no se lo vi a Ana. Ha sido un secreto que he llevado solo. No quise hacerte daño, Sofía, pero no sabía cómo manejarlo. El silencio se apoderó del taller, cargado de una intensidad que desgarraba el alma. Sofía sintió que el aire se tornaba en un torrente de emociones, y el futuro que había empezado a entrever a su lado se desvanecía. Las lágrimas comenzaron a aflorar. Entonces, ¿qué significa esto? Preguntó ella con voz quebrada, enfrentando la realidad a la que nunca se había preparado. Antes de que Carlos pudiera responder, un fuerte ruido resonó desde la calle, interrumpiendo la atmósfera densa y cargada de revelaciones. Los tres se volvieron a mirar, la inquietud invadiendo el espacio. Sofía sabía que el tiempo apremiaba. Como si todos sus instintos le dijeran que decisiones estaban a punto de tomarse. Esto no termina aquí. Necesitamos hablar, de verdad. Pero hay algo más que no cuadra, dijo en voz baja. Carlos la miró a los ojos, y Sofía pudo ver que también había detrás de su confusión una chispa de resolutiva determinación. Pero el ruido en la calle se intensificó, y una sombra se asomó por la entrada del taller. ¿Alguien más está aquí? Preguntó Ana con inquietud, y la urgencia del momento asumió una nueva dimensión. Lo que sea que fuera a suceder a continuación podría cambiar la vida de los tres para siempre. Sofía se enderezó, el corazón latiéndole con fuerza. Carlos, Ana, lo que venga ahora puede ser definitivo. ¿Están listos para enfrentarlo juntos? La pregunta quedó flotando en el aire, y cada uno sintió el peso de lo que estaban a punto de decidir. El sonido se intensificó, como si el universo estuviera a punto de romperse. Sofía inclinó la cabeza hacia la entrada del taller, su mente corriendo a 1000 por hora. La sombra se hizo más clara, un hombre, alto y con una presencia imponente, se asomó. Su rostro era familiar, pero no era alguien que esperaba ver ese día. ¿Guillermo? Sofía exclamó, temiendo que el mundo se pusiera patas arriba nuevamente. Guillermo, un viejo amigo de la familia y un ex compañero de trabajo de Carlos, apareció con una expresión de urgencia. Lo siento, no quería interrumpir. He estado buscando a Carlos, dijo con voz entrecortada, como si hubiese corrido para llegar allí. Sofía no sabía si era un alivio o una nueva complicación. Carlos dio un paso adelante, la sorpresa marcando su rostro.
Guillermo, ¿qué haces aquí? Su voz se tornó más seria. Necesito hablar contigo. Es urgente, insistió el hombre, su mirada fija en Carlos, ajena a la tensión que flotaba en el aire del taller. Sofía sintió que el corazón le palpitaba al ritmo de su respiración, un temblor palpable ante la inminente revelación que pudo estallar en cualquier momento. Ana, visiblemente incómoda, retrocedió unos pasos, como si quisiese alejarse de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Sofía pudo ver el rastro de tensión en su rostro y reconoció su propio sentimiento de agobio. Carlos, ¿realmente es un buen momento para hablar de esto?, preguntó, su voz sonando más fuerte de lo que pretendía. Sí, es importante, respondió Carlos, pero sin quitar los ojos de Guillermo. El hombre dio un paso al frente y, al hacerlo, tomó una respiración profunda. Carlos, tienes que saber que se ha hablado de ti en la empresa. Alguien ha estado difundiendo rumores, y me temo que no solo son habladurías. Podrían afectarte a ti y a tu familia. La palabra familia parecía resonar en el aire como un eco, y Sofía sintió una punzada en su pecho. Todo este tiempo había estado construyendo una relación con Carlos, soñando con un futuro juntos, y ahora las palabras pesadas de Guillermo amenazaban con deshacer sus cimientos. ¿Rumores? ¿Sobre qué? Carlos preguntó, el ceño fruncido, claramente estresado. Sobre tu relación con Ana, sobre su hijo. La gente está hablando, y hay quienes buscan vengarse porque les has ganado en el trabajo. Quiero que estés preparado, porque lo que viene podría. Espera. ¿Eso es lo que crees que está pasando? No podemos estar hablando de esto ahora. Sofía intervino, su voz temblando, haciendo que todos volvieran a fijarse en ella. No puedo quedarme callado, Sofía. Esto podría revolucionar no solo tu relación, sino todo lo que has creído posible, insistió Guillermo, su expresión grave. Mientras la tensión aumentaba, Sofía sintió que una ola de impotencia la invadía. Era como si cada palabra que se pronunciaba dejara cicatrices más profundas. Ella cerró los ojos por un instante, intentando recuperar el control. ¿Por qué no podemos dejarlo salir, Carlos? Solo somos nosotros tres aquí. No deberíamos temer lo que esté por venir. Carlos finalmente la miró, sus ojos cargados de una mezcla de preocupación y determinación. Tienes razón, pero si esto es sobre mi carrera. ¿Y sobre mí? ¿Y sobre nuestro futuro? Sofía interrumpió, sin poder contener la frustración que la invadía. Solo quiero saber la verdad, sin más secretos. Ana asintió, dándole la razón. Necesitamos ser honestos, todos. Este taller no puede ser un lugar para esconderse de lo que realmente es. Guillermo tomó la palabra nuevamente. Oíd, la situación es delicada, y el tiempo apremia. Si no estás preparado para afrontar lo que viene, todo podría desmoronarse. El silencio abrumador regresó al taller, como un manto pesado sobre ellos. Sofía sintió que su pecho se movía al ritmo de la angustia, como si el mundo se vaciara. Necesitaban respuestas, y el tiempo se agotaba. La revelación que todos temían estaba al borde de estallar, y una decisión se anunciaba a gritos. Sofía respiró hondo, sintiendo que cada fibra de su ser estaba en juego. Willy, ¿qué sabes? ¿Qué es lo que no nos has dicho? La urgentísima pregunta quedó en el aire, la atmósfera se tornó densa nuevamente, y todos supieron que lo que vendría a continuación podría cambiar la existencia de todos para siempre. Un silencio pesado se cernió sobre el taller tras la pregunta de Sofía. Guillermo, con el rostro enrojecido, sabía que el momento había llegado. Este era el asunto que necesitaba comunicar. Carlos, hay algo que una vez creíste que habíamos dejado en el pasado, un error que puede volver a atormentarnos. Carlos, mirando a Sofía, sintió como su corazón latía con rapidez. ¿Qué es, Guillermo? Por favor, no me hagas dudar. Guillermo tragó una vez, su voz se volvió grave.
El proyecto que tenías con el equipo tiene implicaciones más profundas de lo que pensamos. Alguien en la empresa sabe sobre el hijo de Ana. Y puede que te esté atacando. Todo esto podría mezclarse con los rumores de la relación que tuvieron. Sofía sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Cómo? ¿Cómo esto puede afectar nuestra familia?, preguntó, intentando mantener el control, pero los nervios la embargaban. Te lo explico, podría parecer que intentas usar tu relación con Ana para conseguir favores en el trabajo. Y no solo eso, también podría usarse en tu contra, continuó Guillermo, su voz perdiendo fuerza con la preocupación. Carlos, visiblemente frustrado, se pasó la mano por la frente. Todo esto es absurdo. No quiero que esto defina mi carrera ni nuestra familia. Sofía lo miró, captando el temor detrás de su mirada. Carlos, si esto se revela, podríamos perderlo todo, pero debemos enfrentarlo. No podemos dejar que el pasado decida nuestro futuro. Y tenemos que hablar con Ana, dijo Guillermo. Hay cosas que ella necesita entender. Necesitamos cerrar ciclos en vez de dejar puertas entreabiertas. Ana asintió, la confusión en su rostro era evidente. Lo entendí cuando supe que estaba aquí, es hora de sincerarnos. Aunque me duela, tengo que dejar de ser un obstáculo, yo lo sé, pero respecto a este chico, no hay forma de salir de su vida sin que se vea afectado. La tensión en el aire se disipó levemente, y Sofía sintió que, por primera vez, todos estaban en la misma página. Necesitamos sentarnos y hablar, pero de verdad. Cada uno tendrá su voz, y no podemos permitir que nadie más nos divida. Carlos respiró hondo y asintió. Se dirigieron hacia un banco en el taller, donde las herramientas se sentían como metáforas de los conflictos que estaban dispuestos a desarmar. A medida que se sentaban juntos, Ana rompió el hielo. Entiendo que la relación que ustedes tienen es importante, y les juro que no estoy aquí para causar problemas. Es solo que siempre he amado a Carlos y no quiero ser la razón de una ruptura, sobre todo por nuestro hijo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Hemos vivido tanto juntos, y hay cosas que no puedo ignorar. Pero también reconozco que todos cometemos errores. La conversación fluyó suavemente. Hablaron sobre el niño, sus vidas, sus luchas y un futuro que debía construirse sobre los cimientos firmes de la honestidad. A medida que compartían sus sentimientos, la palabra perdón apareció en varias ocasiones, un vehículo para la sanación. Carlos tomó la mano de Sofía, una manifestación del compromiso que tenían el uno con el otro. Finalmente, luego de una intensa discusión, Carlos miró a Ana. Lo que hicimos en el pasado fue un error, y lamento que esto haya afectado a todos. No quiero huir de él, pero quiero asegurar que lo que tengo aquí, dijo mirando a Sofía, es lo más valioso que tengo. La mirada de Sofía fue de entendimiento. No puedo prometer que será fácil. Necesitamos trabajar para construir la confianza, y eso solo pasará si somos sinceros el uno con el otro. Así, se dio un cierre a la conversación, pero también se abrió un nuevo capítulo. Habían enfrentado a su pasado y mirado hacia el futuro juntos. Los días siguientes se llenaron de nuevas promesas. Sofía y Carlos se dieron cuenta de que la vida era un hermoso caos. La familia de todos se unió en una danza más grande, con el enfoque en el niño que necesitaba a sus padres genuinos, juntos en un intento de sanar. Sofía sonrió al darse cuenta de que el amor verdadero a veces no era la ausencia de problemas, sino el coraje de enfrentarlos y crecer a través de ellos. Después de cerrar un ciclo repleto de dolor y revelaciones, lo que una vez fue solo una sombra oscura se transformó en un nuevo amanecer, una esperanza renovada, y juntos caminaron por el sendero de la vida con más luz, más amor, y la certeza de que las decisiones difíciles podrían resultar en finales felices. Este fue el momento en el que Sofía y Carlos se dieron cuenta de que el amor verdadero no es perfecto, pero vale la pena lucharlo. Y en ese nuevo horizonte, donde existía la confianza, todos ellos pudieron encontrar su camino hacia un futuro brillante. Ahora, no olvides quedarte con nosotros para más historias sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades.
Necesitas suscribirte ahora para no perderte nuestro contenido exclusivo. Dale un like ahora para ayudar a expandir nuestra comunidad. Comenta tus reacciones y lo que aprendiste de esta historia. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.